Buenos días, profesora Raquel. Le habla el estudiante Jesús Gabriel García Flores y le voy a dar una breve explicación de lo que es el buen uso de las preposiciones. A continuación le hablaré de qué es una preposición y para qué sirve la misma. ¿Qué es una preposición? Son palabras que se emplean en la formación de las oraciones para relacionar las ideas competentes de la misma, de manera que si ellas no tienen un sentido expresivo propio, contribuyen de manera fundamental al sentido de la oración. ¿Para qué sirven las preposiciones? Son la parte invariable de la oración y sirve de enlace entre dos palabras para expresar la relación existente entre ellas. La Real Academia Española nos dice que hay cierta disparidad entre gramáticos sobre el inventario de las preposiciones del español. La Real Academia Española reconoce 22 preposiciones en el idioma español, entre las cuales tenemos a, antes, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sobre, tras, versus y día. Principales usos y significado de las preposiciones. Las preposiciones cumplen una función relacionante y por ello su contenido semántico no es tan completo como pudiera serlo el de un sustantivo, un adjetivo o un verbo. El significado de las preposiciones se precisa en el contexto. Las más comunes son a. Esta preposición puede aparecer sola o contraída en el artículo determinado masculino. Por ejemplo, a más él es igual a al. El ejemplo, fui al médico, pero sin embargo nosotros escribimos fui al Escorial, que estaría mal escrito. También introduce complemento directo animado y complemento indirecto, como por ejemplo, vi a Joaquín, que sería el complemento directo. Entregó los discos a Samuel, que sería el complemento indirecto. También forman frases y locuciones adverbiales. Como una frase, aquí tenemos el ejemplo, caminó a tientas, que es una frase. A sabiendas se equivocó, que sería la locución adverbial. Uso incorrecto de la preposición a mayor brevedad con la mayor brevedad, que estaría bien escrito. Preposición bajo, supone una situación inferior, ya sea física o metafórica. Por ejemplo, bajo el punto de vista. Lo correcto sería desde. Bajo la radio de acción. Lo correcto sería dentro de. Preposición para. Se debe evitar su uso en lugar de contra, como por ejemplo, medicina para el mareo, que está bien escrito, en vez de contra el mareo. Preposición entre. Indica situación en medio de dos o más personas o cosas. No se debe utilizar en lugar de cuánto. Por ejemplo, entre más duermo, más cansado estoy. Estaría bien escrito. En vez de cuanto más duermo, más cansado estoy. Preposición con. Expresa compañía. Por ejemplo, oía música con sus hijos. Indica modo, medio o instrumento. Por ejemplo, lo dijo con amargura. Preposición cabe. Esta antigua preposición ha desaparecido de la lengua hablada, pero permanece en la literatura. Significa punto a. Por ejemplo, gemela de Dios, gemela del hombre. Preposición mediante. Es una preposición recién llegada a la lista. Su significado equivalente a con se suele emplear para evitar repeticiones, como por ejemplo, mediante la llave inglesa lo apretó con fuerza. Preposición de. Esta preposición, igual que a, puede aparecer sola o contraída en el artículo determinado masculino, como por ejemplo, de más él es igual a del. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos, la receta del médico. Pero sin embargo nosotros escribimos los libros del Colegio de México. Expresa propiedad o pertenencia. Ejemplo, la casa de mis padres es chica. Preposición desde.
indica el principio de un tiempo o una distancia, como por ejemplo, les hablo desde la sinceridad. También denota inicio de una acción en el tiempo, por ejemplo, desde aquí te voy a vigilar. Preposición en. No se aconseja emplear para indicar materia, por ejemplo, estatua de bronce, que estaría bien escrito, en vez de estatua en bronce, que estaría mal escrito. Sin embargo, en algunos casos convenientes su empleo en áreas de la claridad, como por ejemplo, botella de 1 litro de plástico. Preposición vía. Esta preposición es recién llegada a la lista, se usa sobre todo en el lenguaje administrativo y jurídico, como por ejemplo, los datos se enviaron vía internet. Y para culminar con esta breve explicación, le voy a hablar de la relación prepositiva de las preposiciones. Ellas establecen relaciones muy complejas en las palabras a las que acompañan, hasta el punto de que muchas cosas son imprescindibles para que la significación de un término sea completa. La relación preposicional se inicia con una palabra de significación plena, es decir, por un verbo, un sustantivo, un adjetivo o un adverbio. Esta ha sido toda mi explicación. Muchas gracias.